Bien, mi nombre es Luis Reyes Larios. Nosotros vivimos en México, en la zona oriente del país. Estamos a unas 3 horas y media del Distrito Federal y a 1 hora y media más o menos del puerto de Veracruz. El Distrito Federal es la parte alta del país. Y bajando la montaña, las primeras ciudades que uno se encuentra bajando la montaña viniendo del distrito como Veracruz es la zona de la región de Orizaba, que es donde nosotros residimos, y ahí pues les vamos a hablar de estas experiencias, de todo esto que Dios nos ha regalado a través del movimiento de Cursillos. Y yo sinceramente no tenía mis planes venir a Perú, o sea, no era un plan para nosotros. De hecho, cuando se había planeado, pues no sabíamos que podíamos estar en el programa. Y pues posteriormente hubo una invitación. En esos momentos nosotros teníamos un problema fuerte de trabajo y eso impedía poder venir. Y lo impedía no tanto por cuestiones del mismo trabajo, sino que el problema que teníamos en el trabajo nos impedía tener recursos para poder venir. Entonces dijimos, no se puede. Eso se lo comuniqué a Techi. Le dije a Techi, ¿sabes qué? Con mucho gusto nosotros estaríamos por ahí, pero pues definitivamente no creo poder. Tenemos un problema bastante delicado. Y bueno, pues si nos echan la mano con oración por ahí, es posible que el Señor cambie las cosas. Techi me dio una respuesta muy sabia. Me dice, Luis, por ahí por octubre, me dijo así, me puso así el mail, dice, por ahí por octubre me vas a contestar que sí puedes venir, porque el Señor va a ayudar a que se resuelvan las cosas. Yo no sé si sabe algo de brujería o algo tiene por ahí Techi. Efectivamente en octubre sabíamos que sí podíamos venir. Y de inmediato le dije, sí, vamos a ver. Sí, tenemos muchísimas ganas de conocer Perú. Mucha gente de Perú la conocemos por la escuela virtual. Por ahí nos contactamos, nos decimos algunas cosas bonitas, otras no muy bonitas, pero nos decimos ahí en la escuela virtual, pues participando, haciendo comentarios sobre lo que es el carisma misional. Yo les voy a hablar en este rollo de la esencia y la finalidad del movimiento. No les voy a tocar mucho de las cosas que son la esencia y la finalidad, porque en sí ya Juan y también Toño ya tocaron eso, lo vamos obviamente a ver, pero yo quiero hablar más del porqué de la esencia y el porqué de la mentalidad, de la finalidad del movimiento de Cursillos. Entonces, la mayoría de nosotros hemos ido conociendo el movimiento, primero por haber vivido la experiencia, posteriormente, pues, porque nos hemos ido metiendo tal vez a estudiar el movimiento. Pero el movimiento tiene una característica. Primero hay que vivir y después hay que teorizar. Si no, no se puede. O sea, no se puede entender. Es difícil que con teorías entendamos el movimiento. Hay que poner en práctica las cosas del movimiento y poder valorar que esto tiene verdaderamente un valor. Allá por el 2003 andábamos nosotros muy preocupados de ver el movimiento en nuestra diócesis muriéndose. Un movimiento así en vías de extinción. O sea, un movimiento que veríamos que, como en casi todo México y en muchos lugares, el movimiento se ha ido avejentando, y no lo digo por las personas en su edad, sino lo digo porque en la mayor parte de los lugares no hay una renovación del ánimo del propio movimiento. Y eso nosotros lo empezamos a sentir en nuestra diócesis y empezamos a palpar que en realidad no había
no había mucho que motivara a quienes vivían un cursillo a perseverar. Y nos preguntamos, como seguramente cada uno de ustedes se ha preguntado, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué si el movimiento, cuando yo viví el cursillo, a mí me movió tanto, por qué tanta gente se va tan fácilmente del movimiento? ¿Qué pasa con él? Entonces, viendo esta realidad, nos empezamos a inquietar, intentando investigar las raíces del movimiento. Y por ahí en uno de los libros habíamos leído una frase de Eduardo Bonín que decía que había leído de un tal Heller Meyer, que él decía que para que un fenómeno pudiera entenderse adecuadamente había que ir a sus inicios. Y así como que fue una luz, ¿no? Decimos, bueno, entonces, ¿cuáles son los inicios del movimiento? Nosotros teníamos bibliografía que nos había llegado de España, pero la mayor parte de esa bibliografía no hablaba de lo que decía Bonín. Entonces, dijimos, bueno, entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Porque si el cursillo hizo en mí algo, y a mí me dicen que no es así el movimiento, pues entonces yo no creo, porque en mí sí hizo, yo aquí estoy, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en sí? Y circunstancias que Dios fue poniendo pudieron hacer que nosotros fuéramos a Mallorca, y pudimos ir en familia, y Luis mi hijo, y el padre Félix, que era el asesor diocesano allá en Orizaba, que más que el asesor diocesano, él ha sido el sacerdote que siempre está en los cursillos, el que siempre nos apoya como director espiritual en todos los cursillos. Y al padre Félix lo había quedado en otra diócesis, que no era la nuestra. Tenía poco tiempo, en el año 2000, que nuestra diócesis, que era una arquidiócesis grande, Jalapa, se dividió en 3 diócesis. Entonces nos quedamos una diócesis, la más pequeña de las 3, quedó comunizada. Entonces se hizo un nuevo secretariado, el padre Félix, que era nuestro apoyo, él quedó en Jalapa, se hizo otra diócesis en Córdoba y cerca de Orizaba, pero el padre quedó en la parte más lejana para nosotros. Sin embargo, el padre, él dijo, no importa que esté allá, yo sigo estando con ustedes en cursillos, y él sigue yendo con nosotros en cursillos. Entonces, cuando hubo la oportunidad de estar en Mallorca, le avisamos al padre, ¿puede ir, padre? Sí, claro, sí, es a Mallorca, con mucho gusto, yo dejo mis cosas y voy a ver. Pues se trata de vivir un cursillo, se trata de conocer cómo son los cursillos en Mallorca. Y en el año 2005 fuimos a Mallorca a vivir un cursillo. Desde el 2003 al 2005 habían empezado a pasar cosas muy difíciles en la familia. Primero, Zoila, mi esposa, tuvo un derrame cerebral, luego una trombosis que estuvo a punto de morir, y eso nos puso tensos, así como un aviso de que cuando empiezan a pasar cosas feas, difíciles, uno quiere abandonar todo porque quieres dedicarle como el tiempo a tus problemas. Y esa tentación obviamente la teníamos. Sin embargo, en el 2005, ese año que pudimos ir a Mallorca, antes de irnos a Mallorca, vino la boda de Luis con Itzel, y se casan ellos, y un mes después de la boda se suscita un incendio en la casa y Itzel queda totalmente en un lugar donde al aspirar le llegó todo el calor enorme. Entonces, quemaduras todo el cuerpo, quemaduras internas, y ella se desmaya ahí. Luis intenta rescatarla, total que logramos sacar a Itzel, y Luis llegó caminando, pero quemado totalmente de las vías respiratorias. Entonces, tuvieron que trasladarnos a la Ciudad de México en helicóptero, y bueno, pues pasamos ahí varias semanas en el hospital. Yo también iba quemado al intentar rescatar a Itzel, también
tuve una quemadura de tercer grado por el brazo izquierdo, y bueno, pues los tres nos fuimos a que nos atendieran, y Luis, primero Itzel, luego Luis, estuvieron pues mucho tiempo en estado de coma, en estado de terapia intensiva, entre la vida y la muerte, y bueno, pues finalmente Dios quiso que las cosas se dieran como un milagro de verdad. Salvó la vida de Luis, salvó la vida de Itzel, y unos meses después de todo eso, cuando ellos todavía estaban en su convalecencia, nos fuimos a vivir en Cursillo, Mallorca. Esto era como una acción así de gracias, ¿no? Y un regalo de Dios. Conocimos a Eduardo, nos impactó el Cursillo, nos impactó conocer a Eduardo todavía más que el propio Cursillo, y bueno, eso nos llevó a pensar, platicar y ver cómo podíamos nosotros transmitir eso a nuestra diócesis, de qué modo podíamos nosotros, eso que habíamos visto allá, ese amor, esa alegría, esa amistad en Mallorca, cómo podríamos nosotros llevarla a nuestra diócesis. Nosotros veíamos ahí un movimiento totalmente vivo, totalmente con una alegría y con una fuerza enorme, ¿no? Decimos, esto lo queremos nosotros allá. O sea, y bueno, de ahí vinieron a hacer un cursillo de cursillos allá en Orizaba, luego Memo Valencia, que también con nosotros, él está en la diócesis de Jalapa, la arquidiócesis, él también se impregnó de todo esto por las pláticas que tuvimos allá, asistió al primer cursillo de cursillos que se hizo allá, y bueno, pues ya él organizó 2 cursillos de cursillos más ahí en Jalapa. Con esos 3 cursillos de cursillos, con gente de Orizaba, con gente de Jalapa, pues empezó a despertarse mucho ya el intentar poner en práctica todo esto, ¿no? Entonces, esa parte, pues estábamos nosotros en esa euforia, ¿no? De ver cómo el movimiento tenía un cambio tan profundo, había un cambio profundísimo en la gente, una amistad que nunca habíamos vivido entre todos, y cómo los cursillos empezaron a tener ya otra forma de tener resultados ante las cosas de Dios, ¿no? Pero bien, nos llega el 2008, precisamente el 2008 cuando Eduardo en febrero, el día 6 de febrero, ya lo comentaron, él se va a la casa del padre. En junio tenemos el secuestro de nuestra tercera hija, y bueno, eso nos cambia la vida, nos la regresan sin vida, y eso yo creo que son aquellas partes donde la prueba del ser humano es tan grande, porque nadie puede entender una cosa de este tipo, nadie puede entender sin vivirla, nadie puede entenderla, y ahí como que también se puso un poco a prueba la circunstancia nuestra como familia, ¿no? Nosotros con la ayuda de él, pero sobre todo el mismo movimiento, a través del propio movimiento, pues nos motivó a seguir intentando escudriñar más de esto, porque al ver cómo la amistad tan grande que se había podido conquistar en esos últimos años era para nosotros como un bálsamo que sigue siendo lo que nos llena de esperanza. Nosotros no tenemos ninguna duda de que va a llegar un momento, la vida es muy rápida, va a llegar un momento en que vamos a estar todos juntos y vamos a estar en una estrella celestial con nuestra Karina, ¿no? Con nuestra hija, que bueno, pues ella era una muchacha de 25 años, totalmente entregada a cosas de Dios, era cursillista. Había estado ella, ni nosotros sabíamos todo lo que ella hacía, todo lo que ella se dedicaba en su vida personal, cuánta gente ella ayudaba. Nos venimos a enterar eso por cartas, por pláticas, por muchas cosas después,
y saber que nuestra hija era en vida aquí era una chica alegre en la normalidad, una profunda convicción, porque ella decía a todos sus amigos y a todos nos decía que Dios era el centro de su vida y que realmente solamente a través de Él la gente podía ser feliz. Y eso para nosotros ha sido como una fuerza que Dios nos da para seguir adelante, ¿no? Entonces el poder seguir en el movimiento nos ha llevado, después de eso hemos estado, pues ya con la que fuimos en el año pasado 6 ocasiones hemos estado en Mallorca. La vez pasada sí, ya casi nos fuimos a vivir ahí, estuvimos 2 meses ahí en Mallorca, escudriñando entre las cosas de Eduardo, viendo ahí algunas cuestiones que queríamos saber y compartir no solamente con la gente de nuestra diócesis y de México, sino con todo el mundo, ¿no? Y esas son las razones por las que estamos aquí. Por eso ahorita al hablar de la esencia y la finalidad, yo puedo decirles que la mayor parte de las cosas que nosotros hacíamos, yo no sé cómo las hacen ustedes, pero como nosotros las hacíamos, eran cosas de costumbre y eran cosas que las hacíamos porque así nos decían que tenían que hacerse, pero no entendíamos su razón, no sabíamos por qué. Y por ello el poder hablar de la esencia y la finalidad es que podamos nosotros primero saber lo que es la esencia de algo. Y esto no voy a meterme mucho en ese rollo porque ustedes son dirigentes, ustedes saben lo que es la esencia. Es decir, cuando hablamos de algo, un poco en broma dice Toño, ¿no? que es la esencia de algo es aquello que sin aquello deja de ser aquello, dice Toño, ¿no? Pero dentro de esa explicación así, en realidad los cursillos, sin sus partes esenciales y sin entenderlas, en realidad no son cursillos. Y yo quiero decirles que quizás en algunas ocasiones ustedes han leído que Eduardo decía que los cursillos todavía estaban por estrenar. Y es verdad, es verdad. Los cursillos todavía están por estrenar. Francisco Forteza, que fue de las personas más allegadas a Eduardo y de los que más entendieron la mentalidad de Eduardo, él decía ya por principios de los años 90 que el movimiento de cursillos solamente había sido aprovechado cuando mucho en un 30%. Y yo creo que se fue lejos. Yo creo que se fue así elevado todavía, será un 30%. Y lo digo porque hoy que en nuestra diócesis empezamos a intentar poner en práctica esto y vemos la vida de las personas y vemos cómo está la gente que participa en el movimiento, decíamos, es que esto solamente Dios puede haberlo regalado a través de un carisma tan hermoso como los cursillos. Para poder comprender esas partes esenciales, es decir, entender la esencia es como, por ejemplo, pensar en una manzana. Una manzana tiene cáscara, tiene una parte carnosa dentro, tiene unas semillas, y entre todas conforman la manzana. Cada una de esas partes son esenciales para que la manzana sea manzana, si no dejaría de ser manzana, ¿no? Bueno, el movimiento de cursillos tiene unas partes esenciales que posiblemente, en el caso nuestro, no las habíamos comprendido, no sabíamos que eran esenciales. Todos los seres humanos, por la misma razón de ser humanos, tenemos varias manchas que son así como enfermedades cancerígenas que nos van deteriorando tanto nuestra salud corporal y mental como la espiritual. Eduardo Bonet tiene una frase, que yo la pongo aquí en este libro, que dice así: orgullo, egoísmo y ambición
Son tres clases de ortigas que crecen en el interior de uno. Orgullo, egoísmo y ambición son tres clases de ortigas que crecen en el interior de uno. Y si uno no tiene una red de contención para esto, lo desborda. Y este muro de contención es el criterio, que tiene una parte de intuición, otra de buena voluntad y otra de paz interior. Eso dice Eduardo. Pero después Eduardo aclara algo. Dice, yo no conozco a nadie que tenga alguna de estas ortigas y además sea feliz. O sea, no hay nadie que sea orgulloso, que se deje llevar por su egoísmo y que se deje llevar por su ambición y que además de eso sea feliz. O sea, para poder ser feliz hay que erradicar estas ortigas, ¿no? Y para erradicarlas, Eduardo nos lo dice muy claramente, ¿no? Dice, para que no se desborde, hay que poner un muro que es el criterio, que tiene una parte de intuición, otra de buena voluntad y otra de paz interior. El orgullo nos hace soberbios, nos hace vanidosos, paganos de nosotros mismos, sordos y ciegos ante los valores humanos y cristianos, faltos de humildad y de aceptación de nuestros errores, y por lo mismo incapaces de madurar. El egoísmo nos conduce a solo pensar en nosotros, al hedonismo, o sea, a pensar en los demás solo en base a satisfacer nuestros gustos, necesidades e instintos. En pocas palabras, a usar a los demás solo pensando en nuestro propio beneficio. La ambición es el vivir para tener, para saber o para tener poder y tener control sobre los demás. Por ella, por la ambición, se abandona familia, se abandonan amigos, se abandonan valores y se es capaz de traicionar lo más sagrado. Nadie que no mantenga a raya estas tres ortigas puede verdaderamente ser feliz. Por eso, amigos, por eso, amigas, realmente aprender a mantener a raya estos tres virus cancerosos es precisamente de lo que trata este rollo de esencia y finalidad. Si queremos saber cuál es la esencia de los cursillos, empecemos entonces por el qué. ¿Qué es lo que son los cursillos? Y sabemos nosotros, ya lo hemos leído muchas veces, que se trata de la mejor noticia, que Dios en Cristo nos ama. Y esta noticia comunicada por el mejor medio, que es la amistad, dirigida a lo que más vale de cada uno de nosotros, que es el ser persona. O sea, poseer la capacidad personal, como ya lo dijo Juan hace un momento, de convicción, de decisión y de constancia. Todo esto en su cotidiano vivir personal y comunitario. Entonces, las partes esenciales del movimiento podemos entender primero que son una noticia. Es una noticia. Eso es esencial. Eso hay que entenderlo bien, porque a veces tenemos otra idea de lo que es la esencia de los cursillos, ¿no? Entonces, primero, saber que esto es una noticia. La noticia es así, que Dios en Cristo nos ama. Y la forma de comunicar esta noticia lleva un método. Y el método en tres tiempos, que es el precursillo, el cursillo y el poscursillo, ese método es la amistad. Lo decimos muchísimas veces, pero yo diría que pocas veces lo ponemos en práctica. Entonces, si entendemos que esta esencia fundacional de los cursillos es Cristo, la persona y la amistad, para cada uno de los dirigentes como nosotros es de importancia capital saber el porqué
cada parte del movimiento, para qué es, y esto lo conocimos a través de la mentalidad. Entonces, con la mentalidad nosotros entendemos el para qué de las cosas, y con la esencia y la finalidad nosotros sabemos el qué de las cosas. Todas estas partes esenciales tienen un cómo, que es el método. Vamos a intentar desglosarlo. El precursillo es un periodo de búsqueda. Y este periodo de búsqueda también es un periodo de preparación. El postcursillo, el cursillo, ¿sí? El cursillo es una fase de encuentro. Y el postcursillo es un desarrollo de la amistad para toda la vida. Entonces, estas partes esenciales, para poder darles un valor real, entonces hay que entender que el precursillo, que es un periodo de búsqueda, quiere decir que todas las personas alejadas que nos hablaba Toño y nos hablaba Juan hace un rato, para cuáles está dirigida el movimiento de cursillos, todas tenemos, porque todos hemos sido conquistados así, ¿no? Todos hemos tenido dentro de nuestro ser esas tres ortigas de las que hablamos, ¿no? El orgullo, el egoísmo y la ambición. Y esto, de algún modo, tenemos que buscar la forma de cómo desarraigarla de nosotros. Pero para que sepamos que somos orgullosos, que somos soberbios, para poder entender nosotros mismos que somos egoístas y que somos ambiciosos, necesitamos tener un encuentro con nosotros mismos. De otro modo no lo vamos a entender. Y el encuentro con uno mismo empieza desde el precursillo, no precisamente en el cursillo. Si no, analícenlo. Cuando nosotros llegamos a dar un verdadero testimonio en nuestro metro cuadrado, la gente se inquieta y la gente pregunta: oye, yo recuerdo algo que ojalá y no suene dentro de la soberbia, ¿no? Ojalá y no suene eso así, pero bueno, hace un poco de tiempo, yo era rector de una universidad y cada vez que terminaba una generación yo tenía que ir a dar un discurso a los lugares donde los alumnos terminaban sus carreras. Entonces me tocó, en la universidad esta tiene varios planteles, y me tocó ir a una parte, la parte sur, la parte que se llama San Andrés Tuxtla, le llaman la tierra de los brujos en México. Dicen que ahí se hace mucha brujería y van muchos artistas y gente ahí de verdad a hacerse brujerías y cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, ahí hay un plantel de la universidad y un día me tocó ir a estar en la ceremonia de graduación como rector, pues me tocaba el discurso del rector. Entonces se lleva la ceremonia, la parte antes de que dé el discurso el alumno que egresa de la generación representando a su generación de egresados, le toca al rector, primero habla el director del lugar, luego el rector y después el alumno. Cuando me toca a mí hablar, pues yo hice un discurso, para mí un discurso normal, de ánimo a los muchachos, de felicitaciones y de valores y cosas así, ¿no? Pero cuando bajo y ya termina la ceremonia, un alumno, porque ahí tenemos un sistema sabatino donde estudia gente ya mayor, y se me acerca una persona ya mayor, de unos 45 años, y se me acerca y me dice: oiga, ingeniero, le hago una pregunta así, ¿usted está en un grupo de iglesia? Le digo: ¿qué? Me veo
mochilón o me veo qué, ¿por qué? ¿Por qué me pregunta eso? Y me dice, bueno, en México le llaman mochilones a los que están muy metidos en la iglesia, no sé si aquí también. Pero bueno, dice, le digo, ¿qué? ¿Me veo muy mochilón o qué? Me dice, no, es que esas palabras que usted dijo solamente las puede decir alguien que está metido en cosas de Dios. Nadie más puede decir. Le digo, ¿y usted cómo sabe eso? Soy sacerdote. Dice, hice la carrera de Derecho aquí en la universidad. Y yo le pregunto, ¿a qué pertenece usted? Yo, no, es que estamos en un movimiento, se llama Cursillos de Cristo. Nada, es esto, es nada. Le expliqué ahí rápidamente. Dice, yo quiero eso en mi pueblo. Yo soy de aquí cerca, dice, y ahí soy el párroco. Y yo quiero ahí Cursillos. Si esto es, yo quiero Cursillos. Pero pues, con Zoila, con todos, nos tocó ir a abrir un centro de Cursillos a ese lugar, ¿no? O sea, el padre se movió, empezó a hablar con candidatos, después, bueno, era una diócesis distinta a la nuestra. Ya después les encargamos a los cursillistas de esa diócesis que apoyaran ese centro, ¿no? Pero lo comento no como un éxito así apostólico o algo así, sino simplemente el hecho de que como camines, como hables, se impregnan las cosas de Dios. O sea, si tú realmente uno empieza a creer en esto, empieza a ver esa impregnación. Por eso el precursillo es totalmente esencial, que una persona se empiece a analizar y empiece a ver y diga, al escuchar a otra, oye, ¿y esto cómo lo lograste? Porque yo quisiera hacer un cambio, y empieza el encuentro consigo mismo. Por eso Eduardo habla mucho de la parte del Evangelio, con el pasaje de la Samaritana y con el pasaje incluso del buen ladrón ya en la cruz, ¿no? Y todos ellos como tienen un encuentro consigo mismo y consiguen la salvación. Y eso, ellos no habían vivido un cursillo, pero el verse en ese momento, por ejemplo, el buen ladrón, ¿no? Verse ahí junto a Cristo y luego hablar con Él y tener el descaro, yo le llamo así, ¿no? De decirle, Señor, pues es en tu reino, acuérdate de mí, ¿no? O sea, a pesar de que yo soy lo que soy, Señor, acuérdate de mí. Y el Señor no le dice, oye, no, pero es que tienes que pedir perdón, ¿no? Pues, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Yo creo que muchos de esos encuentros con uno mismo se dan y se inician en el precursillo. Antes de que la persona tenga su encuentro en el cursillo, el triple encuentro que nosotros le llamamos al cursillo. Entonces, no voy a tocar mucho eso de precursillo, me va a haber un rollo de eso, pero si no hablamos que en el precursillo lo que es esencial, entonces creemos que el precursillo es invitar a una reunión y una presentación a las personas. Y es que pensamos que el precursillo es simplemente que llenen un formato y una solicitud para que vayan al cursillo. Y entonces creemos que el éxito del precursillo es llenar un cursillo de gente. Entonces, si esas personas no tienen esa preparación, no han empezado a tener un proceso de amistad, porque eso nada más se puede dar a través de la amistad, no se puede de otro modo. No es una enseñanza, no es el precursillo, no son maestros y alumnos, maestros que te van a enseñar cómo es Dios y eso, no es para eso. Precursillo es que nosotros podamos impregnar con nuestra vida y se les antoje a las personas querer conocer a Cristo por ver algo que ellos no tienen. Y entonces en esa aspiración tienen un hambre del Señor, y eso es lo que hay que despertar, es hambre. Entonces cuando ellos lleguen al cursillo, llegarán dispuestos a abrir su corazón. Pero si nosotros no somos capaces de dar esa amistad, si nosotros no tenemos tiempo, porque casi no tenemos tiempo para hacer eso, y no tenemos tiempo porque no nos hemos impregnado nosotros mismos del amor todavía. Eduardo, en un libro que ahora que estuvimos el año pasado en Mallorca, descubrimos, porque bien fuimos a descubrir un libro que nadie conocía, ni la gente de Mallorca conocía, estaba ahí en unos cuadernos, lo descubre Eric, ahí en unos cuadernos escritos a mano, y ese libro que se llama Ejercicios
de autoayuda y espiritualidad, ¿no? Entonces, reflexión y autoayuda se llama ese libro. Y en ese libro Eduardo toca mucho de todo esto. O sea, él describe perfectamente que esto que nosotros hablamos de poder llevarle a las personas, es decir, dice, nadie que no, dice, aquel que haya encontrado un tesoro valioso y no sufra y se desviva por compartirlo con los demás, o no ha entendido lo valioso que es, o no le ha penetrado en lo más profundo de su corazón. Y eso es real. O sea, si uno encuentra algo, no puede uno estar en su casa encerrado, ni puede uno llegar a un lugar y quedarse callado. Donde quiera que estés, en cualquier lugar, empezarás a hablar de las cosas, si no precisamente hablar de Dios, empezarás a hablar de las cosas buenas de la vida que son de Dios, ¿no? Entonces, ese es en sí el asunto de la parte esencial. Por eso el precursillo es esencial en el movimiento, y la amistad es esencial en esa búsqueda. Si no lo estamos haciendo así, es porque no estamos haciendo cursillos de cristiano, estamos haciendo otra cosa, estamos haciendo cursillos de cristiano. El encuentro con uno mismo, dice Eduardo, que es el apartado más olvidado del movimiento. Nadie que no esté preparado va a poder tener un encuentro consigo mismo. Es decir, a mí me impacta el caso de Zaqueo, ¿no? Zaqueo tiene ganas de conocer al Señor. Se sube a un árbol, es chaparrito, y se sube a un árbol para poderlo ver. Pero el encuentro consigo mismo es muy simple. Le dice, voltea al Señor y le dice, Zaqueo, ¿qué haces ahí arriba? Bájate, porque hoy voy a comer en tu casa. Y él dice, ¿quién soy yo? Si yo soy un pecador, si yo soy un ladrón, si he defraudado a muchísima gente, ¿cómo va a ir a comer conmigo el Señor? Puede ser, o sea, ese encuentro de ser el Asís lo lleva a decirle al Señor, Señor, la mitad de mis bienes la daré a los pobres, y aquel que haya defraudado la daré 4 veces. Dice Eduardo al hablar de ese tema, dice, menudo problema le ha dado estar analizando cuánto le habían robado a cada quien para multiplicarlo por 4, ¿no? O sea, es decir, devolverle a cada quien, y no solamente devolverle, sino el problema de aquel que fue defraudado y no se dio cuenta, y que ahora no solamente no le va a agradecer, sino va a recibir, pero va a decir, ¿cómo creer eso? Que ni cuenta me he dado lo que me robaste, ¿no? Entonces, ese encuentro, el encuentro que uno tiene que estar verdaderamente preparada la amistad. Yo puedo decir así como un techado de amistad en la normalidad del Señor, decirle, bájate del árbol, oye, bájate del árbol porque hoy voy a comer en tu casa, como si fuera el mejor amigo del mundo, ¿no? Porque vamos a comer a la casa del mejor amigo, ¿no? Entonces, no, bájate del árbol, oye, vamos a comer en tu casa. ¿Cómo me conoció? ¿Cómo supo que era yo Zaqueo? ¿Cómo supo el Señor eso? Y me trató de tú y me trató de amigo. No, esto requiere que ahora yo me dedique, en lugar de hacer el mal, a hacer el bien. Ahora voy a hacer esto, a hacer el otro, y viene todo su análisis, ¿no? Y esto es lo mismo que nos pasa en un cursillo a cada uno de nosotros. Por eso el encuentro con uno mismo es tan importante, porque el encuentro con uno mismo y con Cristo es el mismo. Aunque nos diga todo lo que sea, que son procesos y lo demás, el que se encuentra consigo mismo ineludiblemente se va a encontrar con Cristo, porque Cristo está dentro de nosotros, y el momento que entramos a nosotros mismos, pues vamos a encontrarnos a Cristo. Entonces, esa fase del segundo paso del encuentro, si nosotros entendemos ya el precursillo como una parte esencial en la amistad, y entendemos que el cursillo tiene que ser esa fase de encuentro, ¿cómo tengo yo que ser en esa fase como dirigente?
Porque muchas veces llegamos, dice también Eduardo, y lo dice a veces con palabras muy duras, dice, no llegamos más que estorbar el proceso de alguien, porque queremos explicarle las cosas, porque creemos que lo que se está buscando es que todo, que termine confesándose y teniendo un arrepentimiento. Pero no es ese el objetivo del cursillo. El objetivo del cursillo es que la persona se encuentre con la persona de Cristo y que Él decida lo que tiene que hacer, no que tú le estés diciendo lo que tiene que hacer. Y a veces todavía ni tocan rollos y ya le estamos adelantando cosas y ya estamos queriendo como convencerlo, porque, híjole, ¿qué tal si no me tocan esta lectura? Esta persona no se hubiera convertido, ¿no? Porque a veces así viene esa soberbia en las personas, ¿no? O sea, sin pensar que el cambio, la metanoia real, verdadera y profunda es cuando él solo se encuentra con la persona de Cristo en su interior. Tú lo único que haces es facilitar, lo único que haces es buscar la manera de que él se encuentre con Cristo, no que tú lo encuentres con Cristo, que tú le hagas ese favor. Entonces el cursillo es ese proceso de amistad respetuosa, de amistad en la cual yo tengo que cumplir con todas y cada una de las partes esenciales que ya nos hablarán en el cursillo 3 días, pero entender perfectamente cuál es mi función como dirigente. Entonces ese proceso es esencial. Si eso no lo he aprendido, pues por eso tenemos todos los errores que tenemos, porque el postcursillo no es otra cosa más que el resultado del precursillo y el cursillo. O sea, ¿por qué nos quejamos de que no haya perseverancia? Pues si nosotros mismos no hicimos bien el precursillo, no hicimos bien tampoco el cursillo. Entonces, ¿qué esperamos? Y al rato decimos, es que esa persona no tenía patas para gallo, ¿no? Por eso se fue. O sea, no sé para qué lo trajeron, es que le hicieron un mal precursillo, por eso se fue. No, se fue por tu culpa, por mi culpa. ¿Por qué? Porque no hicimos el proceso adecuado que teníamos que haber hecho. Entonces, este proceso de amistad, que es el tercer tiempo, que es el postcursillo, tiene dos fundamentos clarísimos y definitivos que nos van a hablar más tarde, pero que tengo que describirlos porque son esenciales. Si no se hacen como debe de ser, entonces dejan de ser esenciales y hacemos otra cosa, que son la reunión de grupo y lo entrego. La reunión de grupo es algo que verdaderamente, cuando se lleva como debe ser, con el respeto que debe tener una reunión de grupo, convierte esa integración de amigos en un lugar donde Cristo está en medio de nosotros, y en un lugar donde podemos nosotros tomar muchas determinaciones simplemente por el simple hecho de escuchar, de saber escuchar al amigo, a las amigas, hombres o mujeres, pero no para contarnos nuestros problemas ni chismes, ni la novela, ni nada de eso, ¿no? Sino porque verdaderamente estamos hablando de cómo he podido mantener a Cristo en mi vida esta semana. ¿Qué ha pasado donde lo he perdido? ¿Y qué he tenido que hacer para rescatarlo? O más bien también, ¿cuánto me duele no rescatar todavía a Cristo en mi vida? Y eso se refleja en la radio. Yo tendría que decirles algo que también me llena de alegría, ¿no? Porque no tiene mucho tiempo que yo tengo una reunión de grupo maravillosa. No somos muchos, somos 4 personas en esa reunión de grupo, pero hay un chavo que es Eric, que tiene 23 años, ¿no? Otro señor joven, ¿no? Toño es un hombre joven, alrededor de 35 años. Y Alian por ahí también en los 40 años por ahí. Pero cuando nos integramos en nuestra reunión de grupo, uno trabaja en la fábrica que produce papel. Eric pues
terminó su carrera, está empezando su trabajo profesional, ¿no? Toño vende dulces en la calle, él es vendedor de dulces, tiene una tablita que se va a vender a Córdoba, Veracruz, ahí va a vender sus dulces. Pero el ejemplo y la imagen más fuerte para nosotros, son el chavo que es Eric y Toño. Porque decimos los dos que ya somos mayores, ¿no? Decimos, híjole, ya. Cuando empiezan a hablar de su hoja de servicios y de cómo están, de su momento cercano a Cristo, ya hasta ni quiero hablar yo, ¿no? Porque digo, me va a dar pena ya de ver lo que ellos están viviendo en esa alegría de Cristo, ¿no? Eso que están impregnando a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros vivimos suspirando por nuestra reunión de grupo. Cuando salimos, la tenemos los miércoles, y cuando salimos, nos mandamos mensajes y ahorita estamos en reunión los que nos quedamos, ¿no? Porque estamos pidiendo por ustedes que van viajando y vamos a pedir por la jornada y estamos en eso. Y eso es algo que no tiene precio, o sea, no tiene precio cuando esto se vive en una amistad verdadera, en una circunstancia donde no importa nada las cuestiones de cada quien. Ahí no importa lo que tiene alguien o lo que sabe alguien. Nuestras reuniones de grupo nunca son de sabidurías, ni de enseñanzas, ni de cosas de ese tipo, sino son de compartir nuestra vida y al final decir, el que tiene algún problema, no te preocupes porque toda esta semana la dedicamos en oración a ti, a tu familia, a tu problema, a tu circunstancia, ¿no? Y es de verdad, porque después recibes los mensajes y dices, hoy estuvimos en el sagrario pidiendo esto, ¿no? Y estamos ahorita pidiendo por esto más y esto. Entonces, todo eso, esa alegría, esa amistad, solamente se puede conseguir cuando se van erradicando esas tres ortigas, ¿no? Por eso, en todos los dirigentes debemos tener claro una tercera parte, además de la reunión de grupo. Yo diría la ultrella, sería la segunda. La ultrella viene siendo el reflejo de las reuniones de grupo vividas en verdadera amistad. Un día que yo le preguntaba a Eduardo, le hice una pregunta porque yo quería saber qué temas, es una pregunta casi de todos, yo creo, ¿no? Es decir, Eduardo, ¿de qué debe tratar nuestra escuela? Y yo esperaba que Eduardo me dijera, mira, ponte a estudiar vertebración de ideas y que vean un tema de no sé qué. Y yo pensé, yo dije, ya me va a decir eso, ¿no? Y me dice Eduardo, la principal preocupación de una escuela es vertebrar la ultrella. Y yo me quedé frío, porque yo decía, ¿cómo vertebrar la ultrella? ¿Qué es eso? ¿Qué es vertebrar la ultrella? Y creo que no le entendí nada. Dije, bueno, vertebrar debe decir, ponerle ánimo, ¿no? A la ultrella. Cantar fuerte, ¿no? Pasar a dar un rollo. Y después ya, cuando empezamos a meternos y a hacer preguntas, y entonces entiendes que el que llega a la ultrella es como la fiesta del movimiento semanal. Y cuando tú tienes una fiesta en tu casa y eres el anfitrión, tú quisieras que toda la gente disfrutara de la fiesta, ¿no? Quisieras que toda la gente pues comiera el bocadillo que preparaste, que toda la gente estuviera platicando contenta, que pudiera tomar lo que le gusta y ser atendida, poder platicar con ella, ¿no? Bueno, pues exactamente eso es la ultrella, ¿no? Entonces, pero además es un punto de encuentro, ¿no? Porque empieza uno a conocer a mucha gente que uno no conoce. Es decir, empezamos a hacer reuniones de grupo con personas que normalmente no hacemos reunión de grupo. Y así como nos dijeron en la ultrella de aquí, ¿no? Que nos dijeron, hay que busquen a las personas que menos conozcan, ¿no? Y qué hermoso es eso, porque
porque uno va aprendiendo que cada convivencia, cada reunión que uno tiene en cualquier lugar se convierte en una reunión de grupo así. Es decir, empieza uno a hablar de las cosas de Dios, empieza uno a entender cómo llevamos a Cristo cada uno de nosotros, cómo lo hemos sentido, ¿no? O cómo nos duele a lo mejor haberlo perdido en un cierto momento. Y por eso en la ultrella se conviene muchas veces que vayan personas que no han vivido el cursillo y sientan ese calor. Sientan ese calor porque ese calor que se vive ahí, ese ambiente bonito, la gente suspira por tener uno así. Y eso le hace tener ganas de vivir un cursillo y empieza a preguntar y a suspirar por hacer un cursillo. Y entonces el medicamento para estas partes difíciles es la fabulosa noticia de que Dios nos ama, ¿no? Y el tratamiento está fundamentado en 4 esquinas o valores curativos que son la verdad, la amistad, el bien y la capacidad de contemplación. Y es que cuando hablamos de la verdad, quiere decir que en nuestra vida todo lo que compartimos sea verdad. Y que en el movimiento todo lo que compartimos sea verdad también. Que no vayamos a hacer una obra de teatro a nada. No se trata de hacer una obra de teatro en el precursillo, en el cursillo, en el postcursillo. No se trata de que a mí me toca y ahora tengo que ir a hacer esto y lo otro, no. O sea, se trata de que yo quisiera impregnar esto que vive otra persona. Yo quisiera platicar. O sea, ahí me llama la atención mucho una anécdota que nos platicó Eduardo en una ocasión de que un muchacho, un joven, lo conoció en la ultrella. Él acaba de ir el cursillo y después de pronto ya no lo vio y dice: oye, el muchacho aquel que vino aquella vez y que estuvo aquí en la ultrella, no, ya no ha podido porque creo que ese muchacho toca en un grupo o no sé qué y total que le dijeron que ese chico llegaba a un bar a las tardes, a tales días, y Eduardo se fue a hacer el encontradizo con él. Y el chico le empezó a platicar: no, pues es que ahora no puedo ir a la ultrella porque tengo que practicar con mi grupo. No te preocupes de la ultrella. ¿Qué practicas? No, pues es que toco en un grupo musical y tenemos una presentación tal día. ¿Dónde? ¿Me podrás invitar? Sí. Y lo invitó Eduardo, ¿no? Y Eduardo fue a meterse ahí con grupos de amigos de Mallorca a ese lugar. Tú dices: Eduardo, a sus cerca de 90 años, metido ahí en una disco así, y tú dices, ¿cómo? ¿No? Es que esa es la capacidad de amistad de alguien. O sea, Eduardo no lo hizo como para mostrarle a alguien eso, no. O sea, esa capacidad cultivada de pensar en la importancia de la persona, ni siquiera que esa persona estuviera metida en cursillos, que esa persona se sintiera contenta de tener un amigo. Y eso es cursillos, que las personas estén contentas de tener un amigo, alguien con quien pueden recurrir en cualquier momento. O sea, por eso lo que es la verdad es tan importante como una medicina curativa, porque eso nos lleva a la segunda parte de estas 4, que es la amistad. Es decir, nadie puede ser amigo de nadie si no practica la verdad, porque cuando practicamos la mentira usamos, eso no es amistad. Usamos a las personas, eso no es amistad. O sea, mucha gente dice: es que yo me hice amigo de mi esposa, pero uno se da cuenta que usa a su esposa para cosas, no hace muchas cosas independientes donde él es feliz solo y no le importa no ama a su esposa, o sea, la usa, es diferente. Pues usamos a las personas, o sea, eso no puede llamarse amistad. La tercera es el bien, la tercera esquina es el bien. Es decir, si no nos ganamos nosotros
tener una mentalidad de ser buenos, de hacer las cosas en bien de los demás, bueno, entonces siempre estaremos con cosas, haciendo las cosas por otra razón, o sea, buscando beneficios, buscando otras cosas. Y eso se pega mucho con lo de la ambición y todo eso, ¿no? Entonces, el bien se junta con la última, que sería la capacidad de contemplación, que no es otra cosa. El hecho de, ya lo tocaba Juan hace rato, el hecho de poder admirar las circunstancias de las demás personas. Es decir, una persona que cultiva el arte en su vida es una persona que logra ver en las otras personas lo valioso que son. Así como ver una pintura, esas pinturas que aparentemente no te dicen nada, pero que cuando te pones a observarlas empiezas a encontrar los detalles hermosos. A un cuadro de Picasso o cuadros, y empiezas a veces, es que no entiendo, mira, es que si empiezas a ver la profundidad y empieza uno a ver, y entonces si eso lo aplicas a las personas, de pronto cuando empiezas a observar a las personas empiezas a encontrar en ellas la belleza que llevan dentro, como la fuente escondida, ¿no? Esa parte donde dice que Dios escondió oscuras, ¿no?, bajo las rocas más duras, los manantiales más puros, porque dentro de cada uno de nosotros, a pesar de nuestras circunstancias difíciles o a veces hasta no agradables, dentro de eso están las cosas de Dios, y de ahí en esa fuente, cuando se descubre, empieza a brotar esa agua que lleva el alimento divino a las demás personas, que es la amistad. Porque eso es algo que todos lo tenemos dentro de nosotros mismos. Y entonces la vida de las personas empieza a tener sentido. Cuando sabemos reconocer la esencia, la vida de las personas empieza a tener sentido. Y todo ese proceso previo, es decir, cuando yo, como Eduardo, el ir a buscar a este chico, es que tenía un sentido, disfrutar, ver la felicidad de ese chico, de saber que alguien como Eduardo lo viene a ver tocar. Porque el chico, obviamente, admirado de que una persona de la edad de Eduardo se va a meter ahí con ese ruido. Me platica Mari Carmen, la esposa de Arsenio, me decía, es que le dijimos a Eduardo, oye, Eduardo está haciendo mucho, creo que está haciendo mucho ruido. Y dice, sí, como que falta más ambiente, ¿verdad? O sea, él no estaba preocupado, que él estaba con su amigo. Veía la felicidad de su amigo ya lo había visto, que estaba ahí, creo, y él veía la felicidad, y eso no estaba disfrutando. Eso es lo que uno disfruta en la amistad, definitivamente. Por eso esa fase de encuentro pleno nos va a facilitar con las meditaciones, con los rollos, con los esquemas, con todo esto dentro del cursillo. Nos va a facilitar ir cultivando nosotros el encuentro ese con otros mismos y que los demás puedan encontrarse con ellos mismos. Entonces, eso es la esencia. ¿Cuál es la finalidad del movimiento? No voy a tardar casi nada en eso, porque con todo esto se intuye la finalidad del movimiento. La finalidad del movimiento es vertebrar cristianía. Es decir, el movimiento de cursillos está para vertebrar cristianía. ¿Qué cosa es vertebrar cristianía? Es contagiar a Cristo donde quiera que estés. A donde quiera que vayas, hay que contagiarlo. Aunque no hables de Cristo, que tu sola actitud, tu sola sonrisa, tu sola amistad, estás contagiando a las demás personas de Cristo. Las personas te preguntarán, oye, ¿de dónde has sacado eso? Como me decía este sacerdote, ¿de dónde sacas esa palabra? No estoy en movimiento, ¿no? Hizo cursillos ahí por eso. Solo Dios ilumina, no es uno ni idea de que yo no iba con mi pensamiento sobre cursillos de cristianidad ahí, yo iba con otra cosa, ¿no?, en mi trabajo. Pero Dios usa todo. Dios usa todo. Si vamos de verdad, con la verdad en nosotros, no algo preparado para impactar o para hacer cosas de ese tipo. Entonces, vertebrar cristianía.
Y esa finalidad, que las personas se encuentren la verdadera felicidad, y esta la van cultivando cuando le encuentran día a día sentido a la vida, sabemos que solo puede tener verdadero sentido si está fundamentada obviamente en Cristo, pero un Cristo vivo, un Cristo normal y un Cristo cercano. Vivo porque lo vive y se desvive por contagiarlo, normal porque lo encuentran y lo comparten en su normalidad, en su diario vivir personal y comunitario, cercano porque está en su metro cuadrado móvil, en sus propios ambientes. Pero para ello se requiere que, como ya lo dijimos, que nuestra reunión de grupo sea verdadera, como la que inspiró el Espíritu Santo a Eduardo. Que no sea una reunión de grupo donde llegues a leer la Biblia y estés hablando de otras cosas que no son tu vida. Se supone que el cursillista ya lee en su casa, ¿no? Entonces de llegar a la reunión de grupo a leer la Biblia. Y por eso, al igual que la Ultrella, y sobre todo algo muy importante, que es el acompañamiento, o que en algunos lugares le llaman el rodaje a los nuevos. Porque si el acompañamiento lo quieres hacer porque vas a las reuniones de grupo o porque quieres enseñarles en una reunión lo que es el movimiento, eso no es un acompañamiento ni es un rodaje. El acompañamiento es amistad. Es una amistad para que ellos, en sus problemas, en las circunstancias que se encuentren fuera, tengan alguien en quien apoyarse y cualquier duda preguntar. Y en esto yo les recomiendo un libro que a mí me parece una cosa fabulosa, es un libro pequeño y muy hermoso que se llama Empezando el Cuarto Día, que es de Bartolomé Arrón. Este libro para mí es el poscursillo y el acompañamiento hecho un poema. Ese libro es un poema. Yo vivo emocionado con ese libro porque Arrón era de la reunión de grupo de Eduardo y hacíamos una reunión de grupo con Jaime Galmés y Pedro Riera. Y Jaime Galmés, que acaba de ir al Señor hace poco, conocer a Jaime yo creo que es la amistad hecho hombre, y un hombre con un amor a Dios, con un amor a Cristo tan enorme, que en cada palabra que él decía, tú sentías que te la estaba diciendo Dios, en esa amistad de Jaime. Y Jaime es el personaje que usa Tomeu Arrón en ese libro de Empezando el Cuarto Día. Así como ven que Jaime le habla a Miguel, al muchacho con el que narra en ese libro, realmente es la figura de Jaime Galmés. O sea, las palabras que usaba Jaime Galmés son exactamente las que usa Bartolomé Arrón, con tanto convivir yo creo con Jaime en su reunión de grupo. Pero es un libro fabuloso. Y no hay que olvidar entonces que Cristo, persona y amistad, que son las partes esenciales del movimiento de cursillos, sabemos perfectamente que la persona de Jesús es enormemente atrayente. Es decir, lo tocaba en las meditaciones. Cuando una persona entiende lo humano y lo divino de Jesús integrado y que eso lo podemos ser cada uno de nosotros, es enormemente atrayente. Es enormemente atrayente poder tener a Cristo dentro de nosotros, y eso cultivarlo en nuestra reunión de grupo, cultivarlo en nuestra Ultrella y integrarlo en la escuela para que esto pueda vertebrar la Ultrella y vertebrar también las reuniones de grupo. Yo creo que esto haría que el movimiento, donde quiera que se pueda impregnar de todo esto, no puede haber más que alegría, no puede haber más que integración, y no puede haber más que amor, y esto cultiva todo de colores. Damos gracias, Señor, por estas cosas que tú nos has
inspirado para que podamos comprenderlas. Te pedimos que cada uno de nosotros pueda llevarlas a la vida en lo que tú nos has mostrado en nuestro ser como dirigentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.